Leemos ahora también la palabra del Señor, el texto del mensaje de esta tarde. Vamos a leer en primero de Samuel, en el capítulo 14, a partir del versículo 47. Y vamos a leer pues hasta el capítulo 15, hasta el versículo 9. Bien, dice así la palabra del Señor. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista ante Telaim 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos y apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, el rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Pues este pasaje que hemos leído, los versículos iniciales sobre todo, pues nos está contando la continuación de, bueno, lo que vimos ya hace una semana o 3 semanas, pues de esa campaña con los filisteos, en la que tuvo esa participación tan especial su hijo Jonatán. ¿Nos acordamos, no? Cómo el Señor dio salvación a Israel por medio de Jonatán. Entonces fue una campaña que se saldó con una victoria para Israel. Una victoria, por lo tanto, en el haber, ¿no? En el haber de Saúl, una victoria que se le reputaría a él, aunque la vio Dios, y sobre todo que el medio quien trajo la victoria fue su hijo Jonatán. Pero bueno, vemos que, digamos, engrosaría su lista de victorias. Entonces, algo contradictorio, porque por una parte, si bien oficialmente es una victoria, en lo personal fue una derrota. En lo personal fue una derrota porque vemos que tuvo ese episodio, ¿no?
con su hijo ese juramento que hizo, que todo aquel que no comiera pues sería maldito, sería puesto a muerte. Incluso hizo ese juramento de que iba su hijo mismo a morir, y al final no murió. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurrió? Que él se quedó completamente en entredicho. Él se quedó completamente en evidencia. O, dicho de otra manera, él hizo también bastante el ridículo ante sus hombres. Entonces, él como rey ya estaba dando pasos que un rey o una persona de responsabilidad no puede permitirse. Entonces, una victoria, ¿no? Pero vemos también el precio. Si nos quedamos solamente con las apariencias, pues dirás, una gran victoria que va a poner pues Samuel o Saúl en su currículum, ¿no? Pero en el fondo vemos el precio que eso le costó, que no fue nada bueno. Para que no nos quedemos solamente mirando con las apariencias, ¿verdad? La apariencia exterior, sino intentar ver con la ayuda del Señor más el fondo de las cosas. Y aquí también pues se siguen los versículos que hemos leído, los iniciales sobre todo, pues cómo él hacía campaña tras campaña con los distintos pueblos. Vemos que él estaba siendo prosperado. Y en el versículo 47 el inicio dice: a donde quiera que se volvía era vencedor. Estaba la ayuda del Señor, la mano del Señor estaba también con él, para bien. Lo estaba prosperando. Pero vemos que esta prosperidad, ¿no?, tampoco quería decir que que el Señor se iba a agradar perfectamente de Saúl. No era indicador de que él incluso fuera un buen rey, o lo vaya a ser o no. Eso no mostraba que incluso que él en lo personal hubiera sido salvo. Porque vemos, ya veremos al final del libro también cómo él acaba él mismo con su propia vida. Así, por lo tanto, vemos aquí si alguien en aquellos momentos hubiera tenido la capacidad de ver el futuro, ¿no?, pues diría, esto no quiere decir, digamos, que todas las cosas estaban bien con Saúl, que todo estaba bien, que todo era para bien. ¿Quién lo podría ver en ese momento? Dios, por supuesto. Él sabe el final desde el principio. Él sabe quiénes son suyos. Él sabe quiénes son sus elegidos. Los hombres no. Entonces vemos que en el transcurso de la historia, en el momento en el que nosotros estamos, pues solamente vemos el momento presente, ¿verdad? El nuestro, el de los demás también. Es como cuando vamos en coche, ¿no? Hacemos los viajes aquí, allá, a Barcelona, etcétera. Pues nosotros a cada momento el paisaje que vemos es el que tenemos delante, no fuera del coche. No vemos ya el paisaje de Barcelona, o a la vuelta el de Miranda, de Bilbao, sino que es a cada momento lo que sale a través de las ventanillas. Igual en nuestra vida. Nosotros no podemos ver las cosas desde el punto de vista, digamos, de la eternidad. Eso solamente lo puede ver Dios, porque para eso es Dios. Nosotros solamente lo vemos en la historia y en el momento presente. Y hemos de ver el momento presente sin especular, ¿verdad? La prosperidad de Saúl, de sus campañas, no quería decir que Dios se complacía con él, o que él fuera a ser un buen rey, o incluso que él hubiera sido en lo personal salvo. Sino, vemos el Señor tenía sus propósitos que a cada momento iba desvelando. En todo caso, vemos en los primeros versículos está hablando de sus campañas, de cómo él se hace también con un ejército, cómo es prosperado, ¿verdad? También en lo personal vemos los hijos de Saúl, también habla de su familia, de sus hijos, de su mujer. Entonces, bien, vemos que está hablando, por lo tanto, de que él se asienta en el reino, en lo personal, en lo familiar, él se consolida, ¿no?
Y entonces es cuando se habla, y a partir del versículo 15, del capítulo 15, de una nueva campaña, esta vez con un pueblo que se llamaba el pueblo de los amalecitas o el pueblo de Amalek. Entonces leemos este pasaje, la orden que da Dios de exterminar a este pueblo. Y claro, esto a nosotros nos resulta hoy en día, a nuestra mentalidad, algo raro, algo extraño. Y bueno, pues entonces hemos de decir qué hemos de pensar, qué hemos de hacer con pasajes como estos en la Biblia, principalmente del Antiguo Testamento. Es por esta razón que muchos, pues ya del Antiguo Testamento, ni lo consideran para que sea un libro para los cristianos, mucho menos la palabra de Dios autoritativa, como veíamos esta mañana. ¿Cómo va a ser? Pues se está aquí hablando pues de exterminar a todo un pueblo. Entonces, bueno, ¿cómo hemos de considerar este pasaje? ¿Como algo que lo tenemos que desechar? ¿Como algo que se tiene que cumplir hoy literalmente? Por supuesto, ya avanzo que no es este el caso. Pero ¿qué hemos de hacer ante pasajes que chocan con nuestra mentalidad? Pues si intentamos ir al fondo del asunto, ¿verdad? Para empezar, no quedarnos solamente en las apariencias, hemos de intentar ir al fondo de la cuestión y ir al fondo de la cuestión con la determinación, con la idea de que si alguien ha de cambiar de idea, de opinión, no ha de ser la Biblia, ¿verdad? Hemos de ser nosotros. Si un pasaje como este tiene algo que enseñarnos, tiene algo que aportarnos, lo tenemos que recibir. No lo tenemos que dejar de entrada, desecharlo como diciendo, estas son cosas del Antiguo Testamento, te quedas en la apariencia y esto no va más allá. Entonces, por supuesto, es esta la actitud que hemos de tener, intentar ir al fondo del asunto para ver lo que la palabra de Dios nos tiene que enseñar en un pasaje como este. Por supuesto, pues este pasaje, ya decimos ya de entrada que no es que nosotros, ¿verdad?, lo tenemos que ir a intentar cumplir, ¿no?, de manera literal, ¿no? Esto no es, digamos, ni el sentido, ni la apropiación, ni la aplicación de este pasaje para nosotros. Este es tal vez, pues, el sentido que dan, ¿verdad?, la yihad, ¿no?, que ahora está tan de moda con esto de los atentados, etcétera, el ISIS, Daesh, ¿no?, cumplimiento, pues, de pasajes, ¿no?, literal, ¿no?, de hacer la guerra por motivos religiosos, ¿no?, incluso exterminando, ¿no?, a pueblos, ¿no? Entonces vemos la gran diferencia entre el cristianismo y, por ejemplo, pues la yihad, ¿no?, o el discurso de la yihad o del Islam, y es que nosotros no decimos que estos pasajes del Antiguo Testamento son normativos para nosotros. No son normativos. Estos fueron mandamientos que Dios dio en su momento, hace ya pues 3000 años, ¿verdad?, a su pueblo, a Israel, cuando su pueblo era un pueblo, una nación, un estado, ¿verdad?, en guerra también con otros pueblos que le hacían la guerra y que también intentaron exterminarlos a ellos. Entonces, nosotros hacemos la traslación, ¿no? Eso fue algo que se dio, un mandamiento que Dios dio. No decimos que es pues ni bárbaro, ni atrasado, ni cruel. Es un mandamiento que Dios dio en justicia para su pueblo, pero que no nosotros hemos de intentar repetirlo, ¿verdad?, de manera literal, ¿no? Esa es la gran diferencia. Hoy en día, en las últimas semanas, con los problemas que ha habido, con los atentados y tal, claro, pues entonces ha habido muchos comentarios y tal, sobre todo en internet, ¿no?,
que muestran, que llaman, apuntan, llaman la atención a determinados versículos, bueno, me parece que se llaman suras, ¿no?, en el Corán, ¿no?, acerca de la guerra contra los infieles, ¿no? Entonces, yo no sé si eran, pues, ha habido otros vídeos también, u otras, otros comentarios en internet, ¿no?, de gente que, no sé si para contrarrestar o para contraatacar, no lo sé, pues mostraban pasajes de la Biblia, ¿no? Entonces, como estos, ¿no?, que pues están hablando de hacer la guerra, ¿no? Entonces, que salían las cámaras por la calle y hacían esas, digamos, encuestas, y la gente pues un poco se sorprendía de que eso pudiera estar también en la Biblia. Pero vemos que eso no es del todo correcto, porque nosotros nunca decimos que esto es algo normativo hoy en día. Hoy en día el Señor no tiene a ningún pueblo como tenía a Israel en el Antiguo Testamento, que era una nación-estado que tenía que defender, pues, también, pues, su territorio, su nación, su pueblo, con las armas, ¿verdad?, contra enemigos que los querían, pues, exterminar. Entonces, dicho esto, pues podemos ir un poquito más adelante y ver, pues, esta historia, ¿no? Quiere decir, hay un orden, un mandamiento de Dios, pero tiene una razón, tiene un porqué. Dice que en el versículo, capítulo 15, versículo 2, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Entonces, vemos, esto es es la razón de esta orden, de este mandamiento que Dios dio. Dios no dio este mandamiento para con todos los pueblos que Israel estaba haciendo guerra, no con Moab, no con Amón, ni siquiera con los filisteos, no ordenó exterminarlos a todos, sino a este, y por una razón bien concreta. ¿Cuál es esta? Pues entonces nos tenemos que retroceder en nuestras Biblias y ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 17. Entonces, era cuando Israel salió de Egipto, y entonces, prácticamente justo después de salir, de cruzar del Mar Rojo y empezar por su peregrinación en Sinaí, en la península, ¿verdad?, desde el Sinaí, pues entonces les salió al encuentro este pueblo. Vamos a leer desde el versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 16, ¿no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso él solo. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Vemos, pues, que en este pasaje también nos está enseñando acerca de la importancia de la oración, ¿no? Dicho sea de paso, aunque no es el punto principal de lo que estamos aquí, pues, mirando, buscando, pero vemos que Josué era el que tenía el encargado de llevar a cabo él directamente la pelea, la batalla, pero era Moisés quien estaba detrás de la retaguardia con las manos alzadas, señal, símbolo de la oración. Cuando él, pues, bajaba las manos, dejaba, por lo tanto, de estar rogando, intercediendo por el pueblo, vemos que el pueblo retrocedía en la batalla. Cuando él las tenía bien en alto, pues el pueblo prosperaba. La importancia de la oración para que el Señor, pues, firme nuestros proyectos, nuestras empresas, las prospere, ¿no? También como iglesia, ¿no? Cuando falta la oración, pues no es de sorprender
que no vayan adelante los proyectos. Y cuando están apoyados por la oración, pues es también, al igual, ¿no? De igual manera, pues es normal, ¿no?, que el Señor esté apoyándolo, porque hemos buscado el rostro del Señor y hemos buscado, pues, que el Señor lo apoye, lo hemos presentado al Señor, entonces lo ponemos en sus manos para que el Señor sí actúe conforme a su voluntad, pero vemos, es Él quien actúa. Entonces vemos esto por un lado, continuamos leyendo, entonces la palabra que dio a continuación: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, es decir, Jehová mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Atacó al pueblo de Dios, y al atacar al pueblo de Dios estaba atacando a Dios mismo. Es como en el Nuevo Testamento Pablo estaba haciendo persecución a la iglesia de Dios, de Jesús, y Jesús se le aparece en el camino a Damasco y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando se da a un siervo del Señor un vaso de agua, por cuanto es siervo del Señor, no quedará sin recompensa. Al contrario, quien lo desecha, desecha al Señor. El Señor está unido a su pueblo. Esa es la gran diferencia que hay entre la Iglesia y cualquier otra asociación humana. El Señor no está unido a ninguna otra organización humana, llámese cual sea, de la misma manera que con la Iglesia. Por lo tanto, Él se ha unido. Cualquier cosa que se le haga al pueblo de Dios, ya sea bueno, ya sea malo, se lo están haciendo al Señor. El trono de Jehová, porque el Señor es el Rey. El Señor es el Rey de su pueblo. El Señor gobierna sobre su pueblo con su palabra y con su Espíritu Santo, y a través de sus oficiales que Él ha encargado, pues el gobierno entre los hombres, ¿no? Pero ellos han de actuar en el nombre de Dios sin ir más allá de las palabras que el Señor ha dado en la Escritura. Porque si vamos más allá, una palabra, un mandamiento, pues es un mandamiento de hombre, no es un mandamiento que da Dios. Es de suplantar con nuestra autoridad la autoridad de Dios. Por eso, pues, la Iglesia, el pueblo de Dios, es el reinado de Cristo. La Iglesia es una organización que es el reinado visible de Cristo sobre la tierra, porque Él gobierna por su palabra a través de sus oficiales, sí, pero los cuales no tienen esa autoridad para ir más allá de su palabra, sino simplemente, pues enseñar y gobernar estrictamente en los límites y lo que la palabra de Dios dice. Entonces, este mandamiento que hemos leído aquí en el Éxodo capítulo 17 también lo encontramos confirmado en el libro del Deuteronomio. Podemos leer allí también, es un pasaje más corto, en el capítulo 25, a partir del versículo 17 hasta el 19. Vemos que da también más detalles acerca de esta acción de Amalek. Uno lo puede estar ahí leyendo y dice: bueno, pero es que, mira, sí, salió a encuentro de Israel y le hizo guerra, pero ¿por qué esa gran severidad de ahora, pues, querer aquí exterminarlo de todo? Dice aquí en el versículo 17: acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Vemos, esto ya da más información, ¿no? Ya no solamente que hizo la guerra contra el pueblo de Dios, ya no solamente que hizo la guerra contra el trono de Jehová, sino que además vemos la maldad con la que lo hizo.
¿no? Fue a atacar a la retaguardia, ¿no? Por la espalda, ¿no? Eso ya es, entre incluso los hombres, no es una bajeza, es una vileza, es una cobardía, ¿no? Podemos llamarle lo que queramos, ¿no? Es una indignidad el hacerlo, ¿no? Por la retaguardia. No van de cara, no van de frente, ¿no? Van, pues, allí donde tú no lo esperas, cuando tú no vas, y van y te clavan el puñal por la espalda. Eso ya es, para empezar, malo. Pero además vemos, ¿y la retaguardia quiénes estaban? Los débiles, los enfermos, estarían los ancianos, estarían los niños que no pueden, pues, pasar, pues, ir al ritmo de los mayores. Entonces vemos, peor aún, ¿no? La bajeza, la vileza, la crueldad de los amalecitas, no solamente ya al atacar al pueblo de Dios, sino aún más, ¿no? De la manera como lo hizo, por la espalda, de una manera, pues, de una manera traidora, a traición, ¿no? Bien, pues entonces vemos, el mandamiento dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo prohibirás. Dicho sea de paso, este pasaje, como también el pasaje de Éxodo, pero este pasaje, ¿no? Cuando dice borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, es también una cosa, pues, que ha salido, estamos hablando últimamente en casa acerca del mismo, porque tiene que ver con el texto del Antiguo Testamento. Sabemos que fue escrito en hebreo. Entonces, bueno, hay hubo una disputa, ¿no? En el siglo XVII, más bien, ¿no? Dentro de las iglesias de la Reforma, la luterana, la reformada, acerca del texto del Antiguo Testamento, de las vocales del texto hebreo. Porque, bueno, pues lo que se dice, también, bueno, pues lo que hemos visto o se ve en los hallazgos arqueológicos, son textos, manuscritos en hebreo, escritos solamente con consonantes, ¿no? Entonces la cuestión es, bueno, las vocales que aparecen en los primeros manuscritos, ¿no? Que son ya de la era cristiana, ¿no? De lo que ahora es la Edad Media, aparecen con vocales, ¿no? Entonces la cuestión es de quiénes son los que han, o de dónde provienen estas vocales del texto hebreo. Las vocales del texto hebreo son unos puntos, ¿no? Son unos puntos y unas rayas que se ponen y se escriben casi todas debajo de las letras, algunas encima, y entonces, pues, si esas vocales, con esta forma o no, o con otra forma, provenía del tiempo de Moisés, ¿no? O esas vocales, pues, las inventaron los que escribieron esos manuscritos o los transmitieron en la Edad Media, que se llaman los masoretas, ¿no? De ahí se llama el texto masorético. Entonces, bueno, eso fue una disputa, ¿no? Acerca de si las vocales son inspiradas y preservadas, sí o no. Y bien, pues decimos que es un texto también importante. ¿Por qué? Porque en los textos, digamos, judíos, todo esto es un poco comentado así, dicho sea de paso, pero también, pues, creo que tiene que ver algo con lo que vemos, lo que vimos esta mañana acerca de la preservación del texto, ¿verdad? El texto de la Biblia. Pues, en los mismos escritos de la tradición judía, del Talmud, etcétera, etcétera, este mismo texto muestra que eran conocidas las vocales. ¿Por qué? Pues en los textos de la tradición judía, decía, este texto dice, no se tiene que decir zacar, sino se tiene que decir zeker. Es decir, la palabra no borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, sin vocales puede significar tanto, no borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, o también exterminarás todo varón, todo macho, todo hombre de Amalek. Vemos solamente variando las vocales. Si es con A, es varón. Si es con E, es memoria.
Y los mismos escritos judíos decían, no ha de ser zacar, no se tiene que leer zacar, no se tiene que leer, pues, varón, sino memoria. Entonces vemos que los mismos escritos judíos dan testimonio de que las vocales eran anteriores a los masoritas, anteriores a al siglo V de después de Cristo, y que fueron también transmitidas y fueron también, pues, preservadas, pues, dentro del pueblo de Israel. Bien, pues entonces esto, pues, en relación a lo que veíamos esta mañana también de la preservación del texto de la palabra. Pero bueno, entonces vemos, ya continuando con esta historia de Amalek, intentando un poco resumir. Llega el momento del cumplimiento de este mandamiento de Dios. 500 años después, vemos, ya les había dado, decía, pues, aquí en Deuteronomio, cuando Dios te haya dado paz, tú acaba con ellos. Pues ahora fue el momento. Saúl, pues, había conseguido esa prosperidad de la que hemos hablado, esa paz con todos sus enemigos alrededor. Pues ahora es el momento en el que Dios, pues, trae a la memoria lo que Él hizo. Bien, pues entonces vemos que alguien podría decir, ¿cómo es posible que Dios esté ahora haciendo pagar a esta gente lo que hicieron aquí los otros hace 500 años, ¿no? ¿En qué mentalidad cae? Esa es la cuestión, ¿no? Ya nos quedamos, ya hemos dicho que a nosotros no nos tiene que venir, pues, el que vayamos a cumplir literalmente mandamientos como esto, pero aquí está el punto que podemos mirar de recibir de la palabra de Dios en pasajes como estos. ¿Por qué? Porque vemos que, a diferencia de nuestra mentalidad moderna, contemporánea, etc., nuestra mentalidad moderna, contemporánea, occidental, solamente da responsabilidad a las personas, a los individuos concretos, ¿verdad? Pero no concede responsabilidad a los grupos. No hablan de la responsabilidad de familias o ni mucho menos naciones. Todo es una, pues, responsabilidad individual. La óptica es individualista, no es corporativa, no es, pues, de grupo, de nación. Esto, pues, se diría, no, esto es una mentalidad antigua, del antiguo régimen. Vemos, ya no está hablando de hace 2000 años. Eso era una mentalidad de hará 200, 300 años tal vez. Entonces vemos que realmente la Biblia del Antiguo Testamento está bien claro. Está enseñando que hay responsabilidad como grupo. En familias. Sí, en familias. Por ejemplo, el texto del Decálogo, que dice que Jehová castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos. Castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por lo tanto, pues, como familias, como ciudades. Palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. ¿Y quiénes son estas Corazín y Betsaida? ¿Dos señoras? No, son dos ciudades. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Por lo tanto, está hablando de dos ciudades y está tomando a esas dos ciudades, a esos dos grupos, ¿verdad?, como responsables. Bien, pues entonces vemos que en la Biblia, clarísimamente, en el Antiguo Testamento lo vemos, pues no voy a decir a cada página del Antiguo Testamento, pero es una doctrina muy, muy clara, pero también presente en el Nuevo Testamento, hay una enseñanza muy clara acerca de esa responsabilidad de los grupos.
no solamente entonces individuos delante de Dios, cuentan también pues los grupos. ¿Cómo se tiene que llamar a esto? Cuando yo pues veía esto, pues hará unos cuantos años ya, unos 11, 12 años, ¿no? Y comenzaba pues a ver esto claramente, los estudios de la tesis y tal. Los libros que yo y los autores que hablaban de ella hablaban de la solidaridad espiritual, ¿no? Que hay una solidaridad de grupo, una solidaridad espiritual de grupo. Pero posteriormente he conocido otro apelativo, ¿no? Que creo que es mucho más claro, que es el de la persona moral, ¿no? Grupos como persona moral, familias como una persona moral. Claro, no es una persona en un sentido único, ¿no? Pero moralmente, una responsabilidad moral como si fuera una persona. Naciones como personas morales. Entonces, cuando vemos, es más preciso que hablar de solidaridad espiritual, porque una solidaridad espiritual se puede dar entre amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que te pilla, que recibes tú de otra persona, pero que no se sabe muy bien por qué. Pero cuando estás hablando de una persona moral, es que un grupo cuenta ante Dios como si fuera una persona. ¿Y eso cuándo es? Pues cuando los hechos de ese grupo pues son pues dados por, primeramente, las cabezas, los dirigentes, los gobernantes, ¿no? Porque claro, si es una cosa que ha hecho mi mano por su cuenta, pero que no lo ha hecho la cabeza que piensa, no se puede eso imputar como un hecho de todo el cuerpo, sino debe ser algo que provenga de la cabeza y que sea aceptado y puesto en práctica por el resto del cuerpo. Vemos, es una visión pues corporativa, ¿no? De la misma que tenemos en la iglesia, ¿no? Pero aplicado a otros colectivos. Entonces, cuando es una cosa que parte, que es una decisión de la cabeza, de los dirigentes, ¿verdad?, de los gobernantes, y es aceptada y llevada a cabo por todo el cuerpo, por todo el pueblo, es una acción del pueblo, y el pueblo es responsable por la misma, sea buena o sea mala. Y aquí está hablando de los ceneos, y le dicen: vosotros íos, porque al contrario que Amalek, vosotros salisteis a recibirnos y nos hicisteis bien, por lo tanto os libramos 500 años después. Vemos, cuenta para las bendiciones y cuenta también para los castigos y maldiciones a los de Amalek. Por cuanto vosotros esto hicisteis, ahora pues vais a recibir pues lo merecido por vuestras acciones. Entonces, pues pensemos, ¿no?, que esto tiene también cómo aplicar esto hoy en día a nuestra situación. Pues evidentemente lo que nos dice la palabra de Dios es que todos recibimos una vana manera de vivir heredada de nuestros padres, en nuestras familias y en nuestras naciones, ¿verdad? Entonces, lo que hemos de hacer simplemente es arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros padres, de nuestras familias y de nuestras naciones. Arrepentirnos de la cultura, se puede decir así, en la que nosotros hemos sido elevados y enseñados. Arrepentirnos de esos pecados comunes que por nosotros estar en esa cultura pues hemos participado, ¿no? Hemos estado a lo mejor en un pueblo en la que la blasfemia es una cosa muy fácil, ¿no? Pues decía Isaías en Isaías 6: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Se está arrepintiendo también de ese pecado, quiere salirse de él, no quiere tener nada que ver con él. Entonces vemos que hemos de poner nuestra cultura, ¿verdad?, la cultura de mi familia, la cultura de mi nación, ¿verdad?, pues en un segundo plano. No hemos de decir: no, mira, yo soy de esta religión porque yo soy español y los españoles solamente pueden ser católicos romanos. No.
ese es el problema precisamente de los españoles, ¿no? Que se han identificado con Roma hasta el punto de decir que un español no puede ser, bueno, eso lo decía antes, que un español no puede ser otra cosa que no sea romano, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Precisamente tienes que arrepentir de eso, tienes que dejar las idolatrías que Roma ha inventado y ha impuesto y ha sancionado en la Iglesia. Tienes que recibir la verdad de la palabra de Dios tal como se enseña en la palabra de Dios. Tienes que huir de esas idolatrías, salir de estas celebraciones de Semana Santa, estas procesiones, etcétera, 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 y tan largo, etcétera. Así pues, vemos, eso es la cuestión, ¿no? Hay una vana manera de vivir. Hay unos comportamientos de pueblo, unos comportamientos culturales de los que se es responsable delante de Dios y de los que, para que haya una verdadera conversión en nuestra vida, nos tenemos que arrepentir y dejarlo. No basta con decir, no, nos tenemos que contextualizar a nuestra cultura. No hay que contextualizar a nuestra cultura. Hay que transformar nuestra cultura, hay que cambiar nuestra cultura, no contextualizarnos a nuestra cultura. Hay que hacer una cultura que sea bíblica, no intentar hacer la síntesis entre la Biblia y, pues, como hemos sido nosotros educados en este mundo. Pues que así sea, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé pues su luz y su guía para que esto sea así en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestra congregación. Así sea. Amén.